eh, no sé, no sé cómo describir el sentimiento, pero he visto mucho más estudios de gente de afuera sobre la evolución del sonido, sobre el acordeón y demás, sobre la misma región de la provincia de Pailla, que estudios colombianos. He visto libros ingleses, franceses, de hecho, españoles y demás, porque pues el fenómeno vallenato, más allá de la música que hoy en día conocemos, pues también es un fenómeno narrativo. Y estos estudios, digamos, han crecido mucho es por 100 años de soledad y por esa, digamos, imagen mítica que brinda en una página Gabo sobre Francisco el Hombre, al decir que era un trotamundo de 200 años, y bueno, le da ese estatus de leyenda. Y maestro, pues aquí a Daniel le manda un saludo muy especial, dice que usted es uno de los más grandes, opinión que comparto. Y hombre, maestro, yo sí quisiera, a mí me quedó sonando un tema y es la enseñanza. ¿Cómo le enseñamos entonces hoy en día a los interesados en aprender acordeón para que creen buenos sonidos, nuevos sonidos y que perduren, como perduran hoy en día grandes clásicos? Bueno, no podemos olvidarnos de lo que hablamos un rato de la academia, porque la persona debe de conocer de notas. Uno casi siempre cuando habla de esto habla con anécdotas. Alguna vez vino un conjunto de merengue dominicano aquí, creo que de Sergio Vargas, y él quería que un acordeonero de Valledupar lo acompañase tocando la ventanita. Clásico del Bueno, merengue. sí, fue en pleno festival. Y la gente no hallaba cómo hacer porque la mayoría estaba muy, había, era Maestro, se me fue. que ya había estado en la academia, Ya está. en la academia del Turco Gil y que había ido a la Casa Blanca en la época de Clinton. Ya él tenía conocimientos musicales, entonces él dijo, yo le acompaño. Eso fue apoteósico porque Sergio Luis lo hizo con altura, con altura. En todo caso, hoy en día son muchos las fuentes y que la gente, si Dios le dio el don de tocar el acordeón, la gente puede convertirse en músico universal. Yo te cuento de mí. Yo una vez se cojo mis acordeones, yo eh, toco una tarantela italiana, toco un tango, toco un vals francés, puedo tocarte una polka, un forró brasilero de Brasil. Entonces como te hablamos de la globalización, el interesado puede aprender muchos géneros del mundo, pero siempre debe defender el de él, porque uno se hace ver en el mundo es con la fortaleza que uno tenga, no con su identidad musical. En todo caso, hay muchas formas de aprender el instrumento. Eh, Maestro, y, ¿usted quién le y, enseñó? Mira que yo aprendí de una forma espontánea. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque es que resulta que yo cuando niño, yo nací en Villanueva y a 60 metros vivía el señor Emiliano Zuleta, que es el autor universal del vallenato, porque él hizo La Gota Fría, la obra más grabada del mundo. Porque después que la graba Carlos Vives, la graba Paloma, San Basilio, Julio Iglesias y échale 70 versiones más. Bueno, yo me nací en ese entorno del barrio San Luis, en Villanueva, pero mi abuela tenía una finca en la serranía del Perijá, que en esa finca, en esa época, como el acordeón fue rechazado por las élites, los campesinos eran quienes lo acogieron. Entonces yo los primeros juglares los conocí fue en la serranía, en la sierra que nosotros llamábamos sierra, esa finca de mi abuela, y un señor que se llamó Nelson Martínez, él estaba enamorado de una tía mía que se llama Emita, y él llevó un acordeón que había sido de un juglar que se llamó Iriarte, Rafael Daza Iriarte. Ese señor dejó el acordeón en la finca. Y como mi papá era músico, pero no de acordeón, sino de orquesta, de banda, yo cogí el instrumento y comencé a sacarle
melodías, yo solo, sin que nadie me enseñara. Pero en esa época llegó un señor, hijo de Chico Bolaño, a esa finca, y cuando me vio tocar a mí, se emocionó tanto que me dijo, oye, ¿y a ti quién te enseñó? No, a mí nadie. Entonces comenzó y me dijo, haz esto, ¿ves? Me dio una notica ahí como de la puya como algo de técnica. Sí, sí, algo, una técnica, pero muy rudimentaria. Pero para bueno, mí fue, la base. sí, para mí fue importantísimo porque yo tenía el gen musical de parte de mi familia y de mi entorno barriotero en Villanueva. Claro. Oigan, Bueno, entonces, qué pena interrumpir, sí, maestro, es que hemos hablado mucho de Chico Bolaño. Para las personas que nos han seguido en la cátedra, un recorderis pequeño. El papel de Chico Bolaño es muy importante porque a Chico Bolaño se le atribuye la creación de los cuatro aires o la definición de los cuatro aires del vallenato. Y una de las canciones más famosas de Chico pues es Catalina Daza, que también grabó Moralito. Entonces, como para que tengan claro. esa claridad, Pero, porque no, sí, sí, hemos no, hablado mucho de Chico Bolaño y la gente dirá, pero claro, bueno, ¿quién era Chico? es que lo que pasa es que Chico Bolaño fue quien precisó cómo se debían de tocar los cuatro aires. Porque es que antes de Chico Bolaño por aquí existía una cantidad de aires, pero cuando ya se institucionalizaron los cuatro aires para la competencia en el Festival Vallenato, ya él venía diciéndole o tocando eso. Alejo Durán llegó a decir que antes de Chico Bolaño, cada quien tocaba los bajos como fuese. Pero Chico Bolaño sí dijo, el son se toca de esta forma. Tum, tum, tum. El merengue ya es picadito, el paseo distinto. Y la puya es la más parecida al merengue. Al merengue, sí, es Al merengue, como un sí, hermano, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Hermano o primo, más bien. Oiga, maestro, por aquí mi compañero Andrés Palacios de Podcast de Relato le envía, primero que todo, pues un saludo y una pregunta, que es una pregunta que nos hacemos todos y es muy difícil, porque a mí también me la han hecho y a veces uno no sabe qué responder, pero se la transmito. Dice, ¿usted cree que el vallenato se puede ver afectado por las letras modernas? Es decir, si se pueden llegar a escuchar canciones con letras similares a las que se escuchan en el reggaetón, en la bachata o ritmos similares. Pues eso es un debate larguísimo, ¿no, maestro? Sí, sí, un debate de todo el tiempo. Mira, a García Márquez una vez le preguntaron que qué podía decir era de la música moderna, ¿no? Entonces él dijo, vea, el vallenato urbano es algo que no se puede impedir. No se puede impedir que una cosa evolucione, como no se puede impedir que el lenguaje evolucione, porque si fuese así, estuviéramos escribiendo como en la Edad Media. La Claro. vida sigue, Lo dice que la vida hablamos al sigue. principio, quitarle un Sí, poco esa academización tan fuerte, porque eso es. justamente, maestro, ayer hablaba con unos amigos, yo les decía, mucha gente critica al vallenato que yo denomino muy romántico, que es de los gigantes y este tipo de grupos que gustan mucho en Bogotá, pero es que el papel de esos grupos viene a ser importante porque yo conozco mucha gente, muchos aficionados, que empiezan escuchando ese tipo de vallenato y después resultan escuchando a Chico Bolaños y yo digo, hombre, pero ¿cómo llegan allá? O sea, hacen como todo ese camino. Entonces es Claro. precisamente para que no se academice tanto, sino más bien estemos abiertos a esas nuevas opciones, obviamente sin abandonar los aires, pero sí creo que es importante todo ese tipo de música porque eso abre las puertas y eso es lo que ha hecho evolucionar. O sea, por ejemplo, Mire, el papel de Carlos Vives, por ejemplo, es con los una clásicos de la cuestión de provincia. el caso de Carlos Vives. Carlos Vives, si no hubiese existido, quizá el vallenato no se hubiera internacionalizado. Porque ¿qué hizo él? Buscó los mejores compositores de la provincia, por eso hizo clásicos de la provincia. Buscó los mejores compositores, los mejores temas, los cantó conforme con toda la parte literaria idénticamente. Él lo que hizo fue una transformación en los sonidos para que nos entendieran en otras latitudes, en otros países. Y fue así como Europa le abrió las puertas, lo mismo Estados Unidos, y de ahí se desprendieron que otras figuras universales comenzaran también a tener en cuenta nuestra música. Y es que, por ejemplo, la versión de La Gota Fría de Carlos es admirable, es muy, muy buena, además porque Carlos también hizo algo muy importante, es que retomó la gaita, que era el primer instrumento de la trifonía. Muy bien, Gustavo, así es. Él lo que hizo fue, mira, yo en el museo, ¿sabe qué hago? Ahora que tú dices eso,
Cuando yo muestro, yo tengo una colección de fotografías de los indígenas con el tambor indígena, que es un tambor de dos membranas, o sea, de dos parches, y se toca con baquetas. Las dos gaitas, que una hace las veces de la melodía y la otra va haciendo las veces del bajo, y la maraca, que es el idiófono. Esos son tres sonidos: membranófono, aerófonos e idiófono. Esos tres instrumentos fueron reemplazados, como tú lo dijiste inicialmente, por el acordeón, pero ya ahí no me lo hacía una sola persona. La caja se transformó entre la caja africana y la indígena, se sacó la caja que hoy tenemos nosotros. Se sacó la caja vallenata, sí, esa es otra aclaración. Yo sé que a mis oyentes ya les insistió mucho, sino que las primeras cajas, de hecho, podría decirse que no eran cajas sino tambores, y se tocaban con baquetas. De hecho, el mismo Colacho Mendoza en varias entrevistas mencionaba que al principio se tocaba con baquetas, y pues el instrumento pues tuvo la evolución natural entre lo africano y lo indígena, y hoy tenemos es la caja vallenata. La caja vallenata, que tiene la forma cónica del tambor africano y el tamaño del tambor indígena. Así es. Pues es la caja vallenata. Bueno, que depende. Esta charla está muy interesante, ya nos quedan escasos 3 minutos, maestro, y yo quisiera entonces hacerle esta pregunta final, y es: ¿para usted qué debe tener un rey vallenato, maestro? Bueno, un rey vallenato es la representación de un proceso musical que se generó en este lugar, y fue la dignidad a esos músicos que andaban de pueblo en pueblo recorriendo, menesterosos en algunas ocasiones, y que llegaron unas personas, institucionalizaron, organizaron un evento, que es la única parte del mundo donde se le da un título nobiliario a un acordeonero, y que no es solamente de rey vallenato, sino rey de reyes, que se hace cada 10 años, ¿no? Cada 10 años tenemos un recuerdito para los que nos escuchan: Colacho Mendoza es rey de reyes, y Alvarito López también es rey de reyes. Pocha Molina y Hugo Carlos Granado. Y Hugo Carlos Granado, los 4 reyes. Han sido 4 reyes de reyes. Es la única parte del mundo, porque en las otras partes del mundo a los que compiten se le llaman campeones o el mejor. Aquí es rey. Tú sabes que ese era el título de las noblezas europeas. Y se les da un trofeo, ¿no, maestro? Yo por ahí viene un documental a Egidio Cuadrado con un trofeo más grande que la Copa del Mundo. Nosotros se lo dimos ese título a los acordeoneros porque consideramos que son unos personajes que hicieron de esta región algo distinto, enaltecieron a una cantidad de personas, se mejoraron las condiciones económicas, el país nos acogió, gracias a ti, a tus oyentes, porque la música nuestra ha llegado. Mira, en Nocaima, el próximo 7 de agosto van a hacer un festival vallenato. Oiga, podemos hacer un programa después, maestro, sobre vallenato en el interior, porque es que hay una frase que a mí siempre me hace una vez, que dice que no hay nada más corroncho que un cachaco, dicen por ahí. Pero mira que ya tenemos bogotanos reyes vallenatos. Pues Julián Mojica en 2018, rey boyacense. Claro. Y festival en Nopsa, Boyacá, la tierra de las ruanas. Y es mucha la gente de Bogotá que está metido en este cuento: Alfonso Cortés, Lucho Cortés, que es un técnico de acordeones. Hay mucha gente que yo conozco en Bogotá que está metido. Maestro, nos quedan 50 segundos. ¿Con qué marca de acordeones se queda usted? ¿Con Hohner? Bueno, la Hohner es un de los mejores instrumentos que nosotros tuvimos la fortaleza, por decirlo así, técnica, de transformarlo. Ellos vinieron inicialmente en 3 sonidos: GCF, ADG y 4 letras. Aquí nosotros hicimos 7 sonidos más. Ya sacamos el sibilá,
lo transformamos totalmente musicalmente, o sea que hicimos un ensamble de sonidos. Bueno, De sonidos. maestro, me Por alegra. eso es que se ven varios Me alegra acordeones. mucho escucharlo. Ya nos quedan 20 segundos. Qué pena interrumpirlo, maestro. Lo No, no hay invitaré a problema. otros programas. Escuchamos de fondo Mi Pedazo de Acordeón de Alejandro Durán. Y qué mejor forma de terminar esta cátedra vallenata hoy con el maestro Alberto Beto Murgas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y un abrazo fraterno desde la cátedra vallenata. Un gusto.